En esta segunda parte del método tenemos actores clave, técnicas de recolección de información, interpretación de la información. En la investigación cuantitativa hacemos referencia a población y muestra. En la investigación cualitativa hacemos referencia a los actores clave. No me interesa contar con cantidad, me interesa es la calidad de la información que me puedan aportar estos sujetos. En el ejemplo que le he venido presentando, que les dije, en una escuela, ¿quién más conoce de la participación de los padres y representantes? Está el vigilante que está constantemente viendo y saludando. Allá viene la mamá de Pedro, allá viene el papá de Juan, allá vienen los padres de María, y que saludan todos los días, y que todos los días en la entrada del colegio dejan a su hijo y se da cuenta y conversa con el vigilante, por supuesto. ¿Quién más? El docente del aula. Esos son actores clave. Y quizá uno que otro personal administrativo, o incluso el personal obrero que está caminando todos los días por las instalaciones, que se está dando cuenta que hay una persona que está viniendo con mucha frecuencia a la institución y que eso es a quien siempre veo dentro del aula colaborando con la maestra o el docente de los niños o del representante. Eso por allí. Por ejemplo, aparte en este tema de los actores, ¿no? Como tú dices, más que cualidad, cantidad, porque por ejemplo cuando hablamos de lo cuantitativo, como que te exigen, no, mira, para que tengas la información más real, también dependiendo de tu relato que se aplique, si es un abierto o cerrado, porque de repente que si es cerrado y si no, bueno, de repente es poco, pero cuando es abierto tú debes tener más información para poder hacer ese análisis como tal. Aquí entonces es la calidad de la información que me pueda aportar la persona, no es la cantidad. ¿Por medio cuánto se trabaja? Yo normalmente sugiero 3, 5, 7. ¿Por qué 3, 5, 7? Números impares. Porque si yo voy a hacer un proceso de triangulación, siempre va a haber como una mayoría. Sí, señor. Una mayoría. Para evitar que haya un empate. Para evitar que haya empates. Correcto. Entonces, esa es mi sugerencia. 3, 5, 7. Claro. 9. Dependiendo del tipo de investigación que yo esté haciendo. De hecho, cuando nosotros presentamos un trabajo de grado o una tesis doctoral, hay 3 a 5 evaluadores. ¿Para qué? Para evitar esa coincidencia de la mitad o el 50 y 50. Entonces, aquí debemos no solamente identificar la importancia de la escogencia de ese actor clave. Si yo estoy trabajando rol tutor, tutor 1, tutor 2, tutor 3, tutor 4, tutor 5, le doy ese nombre. Si yo estoy trabajando con docentes, docente 1, docente 2, docente 3, docente 4, yo estoy trabajando con emociones, un ejemplo, emoción ira, emoción tristeza, emoción alegría, emoción. Estoy en una oportunidad, me correspondió trabajar con una persona que estaba haciendo educación en materia de alimentación y de nutrición. Entonces, proteína, carbohidrato, fruta, proteína, carbohidrato, fibra. Entonces le dio esos nombres muy creativos. Se puede hacer. En investigación cualitativa le podemos dar esos nombres. En otra oportunidad fue en relación con educación especial. TEA, TDAH,
discalculia, se les daba el nombre de las distintas necesidades educativas especiales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos allí? Hacemos una descripción. Hembra de 48 años, que no es lo mismo a una hembra de 23 años. Ya hay una diferencia generacional. Y hay más de una diferencia. Cuando digo diferencia generacional, estoy hablando de brechas generacionales o de generación como tal, vamos a llamarlo así. Una mujer de 48 años, por lo menos 2 generaciones de por medio hay, porque las generaciones se determinan cada 10 años. Entonces, esto nos da indicador que la muchacha de 23 años tiene una concepción a lo mejor parecida, pero nunca igual a esa docente o a ese tutor de 48 o 58 años. Esto nos da a entender que allí va a haber una diferencia. Al momento de nosotros vamos a conseguir una diferencia. Hembra de 23 años, recién graduada, con menos de un año de experiencia docente. Nacida digital. Es distinto a la de 48-58, que no es nacida digital. Allí nos está diciendo una diferencia. Y me permite a mí hacer comparación después. Con menos de 2 meses dentro de la institución. Docente 2. Docente 2. Hembra de 60 años con 10 años de experiencia profesional. Graduada en ingeniería electrónica. Con componente docente. Con 2 años dentro de la institución. 2 meses, 2 años. Quien usa la inteligencia artificial desde hace tantos años. Entonces, que por su condición de ingeniero electrónico conoce sobre los avances de la tecnología y sus aplicaciones. Y con 10 años, con sus aplicaciones en el campo de la educación. Nos estamos dando cuenta. Muchacha que ya es nacida digital, pero hay una realidad de esta docente que es diferente, pero que al mismo tiempo tiene más conexión o más experiencia en la parte digital o en la parte tecnológica que la otra que quizás es nacida digital, pero que no ha visto la parte tecnológica como tal, la parte que la ha visto porque la ha utilizado en su día a día, porque utiliza WhatsApp, utiliza Instagram, o utiliza Facebook o X, pero que no lo está viendo, no ha visto el progreso, como lo está viendo profesionalmente la otra docente. Entonces allí vamos a conseguir diferencia, y por eso la necesidad de esa descripción de ese actor clave. En la metodología cuantitativa vemos 3 docentes que elaboran en primero, segundo, tercer grado, o tantos docentes, 30 docentes, tantos en primero, tantos en segundo, tantos en tercero, tantos en cuarto, tantos en quinto y tantos en sexto. Pero no nos está describiendo de condición socioeconómica, también de condición socioeconómica, porque como lo decíamos anteriormente, no es lo mismo una persona que creció en contacto con la tecnología y que se estudió en una institución donde había ciertos recursos tecnológicos a aquella donde ni siquiera había para
comprar el El bombillo bombillo, tal cual. del salón, A lo mejor no tiene ni silla para sentarse. ni silla para sentarse. Entonces, son realidades diferentes y eso me permite a mí conocer Exacto. ese significado o esa percepción que le pueda dar algún elemento importante del trabajo. ¿Me explico? Entonces, allí yo describo docente 1, 2, 3, 4, 5, tutor 1, tutor 2, tutor 3, enfermera 1, enfermera 2, enfermera 3, instrumentista 1, instrumentista 2, instrumentista 3, fruta 1, fruta 2, no, manzana, pera, piña, vitamina E, vitamina C, vitamina K, vitamina B12. Entonces le voy dando nombres según sus características. Está el otro elemento, técnicas de recolección de datos. Técnicas es la forma de recoger los datos. Normalmente, cuando hacemos investigación cualitativa, empleamos la observación documental, eso que en la otra investigación llamamos como revisión documental. Aquí se llama observación documental. Hay autores en este campo que le dan ese nombre. Observo la revisión de la literatura y cuando digo observo es que la leo, Exacto, es que la descompongo, no es que la vi, es una observación, la leí, subrayé, hice notas marginales, hice un resumen, hice mi interpretación. En eso consiste la observación documental. O sea, porque estoy consultando documentos y estoy desglosándolos, descomponiéndolos, criticándolos. Está el otro punto, que es la entrevista. Y se le llama entrevista en profundidad. No como a veces pudiéramos utilizar la cuantitativa, la entrevista o la encuesta, aquí es entrevista en profundidad. Claro, porque tú vas viendo las vivencias y vas haciendo algunas anotaciones incluso. Si utilizas aparatos técnicos, hoy en día podemos utilizarlo. Tú compras un trípode con tu aro de luz y tu conexión a tu teléfono y comienzas a grabar. Y te vas dando cuenta cuando la persona, en la transcripción, porque después hay que transcribirlo, y eso queda, el video queda como una evidencia que tú lo dijiste en algún momento. Entonces, en la investigación, cuando le pregunté cuando se le preguntó acerca de esto, se llevó la mano a la boca, bajó el volumen de la voz, y eso lo voy colocando se le aguaron los ojos, se coloca entre, se pasó la mano y arrugó la frente y la cara, cerró los ojos, se rascó como en señal de incomodidad de no saber manifestando su inconformidad con. O sea, eso manifiesta, ya esto es una interpretación mía, que eso lo hacemos posteriormente, ¿no? Pero que, como en señal de desagrado. Entonces, eso lo vamos diciendo aquí, lo tenemos en esa grabación. O las grabaciones, hoy yo estoy haciendo grabaciones acá, y va quedando evidencia. Y va quedando evidencia de mis gestos, de mis movimientos. Ahora bien, si por ejemplo los actores clave no permiten las grabaciones, o necesariamente eso debe haber algo que llaman un permiso informado. Claro, donde se le solicita. Correcto. Y precisamente, o incluso grabarlo. Buenos días, Roxana, me gustaría hacerte unas preguntas porque sé la experiencia que tú tienes en el ámbito universitario y sobre todo en el ejercicio de tutorías en este nivel, por cuanto me gustaría que tú me dieras tu autorización para
efectos de realizar una grabación y que quede evidencia de este documento como una fuente que va a enriquecer mi trabajo de grado. Me gustaría preguntarte en primer lugar si tú estás de acuerdo con el hecho de que yo haga la grabación. Me estás afirmando con la cabeza, me estás afirmando con el movimiento, Exacto. lo estás afirmando con la palabra, estás siendo congruente. Oye, hablamos de congruencia, Sí. lo que pensaste, dijiste y moviste, me estás dando tu autorización. Entonces, eso es un consentimiento informado. También sucede en el otro tipo de trabajo cuantitativo cuando nosotros colocamos una introducción a un cuestionario que dice: a continuación una serie de preguntas me gustaría, Sí. agradezco, esto va a ser utilizado con fines correctamente. En este caso también lo podemos hacer de esa manera. Tú haces tu grabación y das fe que se hizo ese consentimiento informado, o en su defecto tú haces una carta que la persona lea y firme: estoy de acuerdo con que esta información se dé. Esos son los pasos de una investigación seria. Son los pasos de una investigación donde tú quieres cumplir con rigurosidad cada uno de tus etapas de investigación, de tu tesis doctoral, porque tú quieres darle relevancia desde el punto de vista metodológico. Y creencia. Por supuesto, credibilidad. Porque ahí es donde yo voy a tener, Correcto. para finalmente tener el resultado que estoy buscando para hacerlo contrastar con lo que planteé. Correctamente. En mi momento. Le das credibilidad y eso gana en confiabilidad, en confianza, en fiabilidad, porque yo realmente estoy cumpliendo con mis etapas. Por supuesto, en este contexto, en este escenario donde nosotros nos desenvolvemos, nos damos cuenta que en ocasiones, como es un nivel de TCU, no hay que ser tan profundo, le estás exigiendo demasiado, suele haber ese tipo de críticas o de situaciones o de comentarios. Le estás exigiendo demasiado, acuérdate que eso es estamos en un nivel de TCU o estamos estos muchachos no tienen mucho más avanzado. Correcto. Y sin embargo la idea es que la persona vaya produciendo. Mi experiencia es cuando yo estoy con muchachos de quinto año, yo los pongo a trabajar. ¿Y qué entiendes tú por esto? Escríbelo ahora. Eso que me dijiste, escríbelo. Y después yo le corrijo y te digo, ¿por qué se hizo esa corrección? Para que tú vayas aprendiendo no solamente del tema de la investigación, sino que también te vayas apropiando de ciertas normas de redacción y estilo de la redacción. ¿Cómo es esta observación no participante? Cuando yo no formo parte del grupo, esta es una observación participante. Aquí estamos acá. Es correcto. No participante, por ejemplo, cuando yo hago, como docente, yo hago una observación participante con mis estudiantes. Como un observador no participante, yo estoy en el aula y estoy haciendo los registros. Estoy observando la clase de la docente o del docente y voy registrando. Pero me senté allá al final o me senté en un punto aparte para ir viendo la dinámica dentro de la clase. Por ejemplo, en el caso de observación participante, ¿no?, que es lo que uno hace cuando está haciendo las entrevistas. Por lo general, uno tiene que, cuando la citación de la entrevista, siempre el entrevistado se va así como que por la tangente, siempre habla de otras cosas que no tienen nada que ver, pero tú no le puedes cortar así, tú no le puedes decir, no, esto no es lo que yo quiero saber, tú tienes que dejar hablar. Claro. Y después buscar la manera de retomar nuevamente al punto de donde, qué es lo que tú quieres decir. Eso con respecto a la entrevista, que es otra técnica de recolección de información. Tú partes de un chiste: hola, ¿cómo estás? Vengo, me cansé, subiendo la escalera, pero aquí estoy, como al talón de la bandera, aquí estoy, cumpliendo con mi deber. Rodilla en tierra. ¿Cómo estás tú?
¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Vamos a ir instalando esto y te voy dando la confianza. Es ir creando ese rapport, esa relación donde el entrevistado se sienta en confianza. Entonces, hacerlo, dar cierta informalidad al principio para ir calmando la ansiedad. ¿Por qué? Porque la persona que está allí, a quien le voy a hacer la entrevista, que me irá a preguntar, y si me pregunta y no sé, ¿qué digo? ¿qué le digo? Y si digo algo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a poner en evidencia de algo que a lo mejor no es posible, no se quiere que se... que no quiero que se sepa, me están grabando? Sí, exactamente. Entonces, hay que ser muy cauteloso en esa forma de entrar, que la persona se sienta relajada, y cuando se siente relajada te va a aportar la información que tú quieres. ¿Por qué? Porque está allí. Pero yo sí tengo mi duda ahí. Entonces, observación participante, que fue lo que Ok. pero casi nunca se utiliza no participante, porque cuando tú vas a hacer una entrevista para un trabajo, siempre participas pues en esa, porque cuando vayas a hacer la categorización o la modificación, ahí tienes que colocar Tú sabes que hay hay prácticas profesionales. Y una de las primeras fases de la práctica profesional, había una institución, que es la institución donde yo soy egresado de pregrado, que en la docencia nos mandaban a hacer, primero, a observar al docente, Sí, en ese caso. y se ponía ya al final a observar para poder analizar el trabajo del docente. Y ahora yo ver cuáles fueron cuál fue la distribución, la organización de la clase, cuánto tiempo empleó conversando con el otro docente ahí en la puerta, o cuánto tiempo estuvieron allí hablando de otras temáticas que no eran vinculadas con la clase. Entonces, eso, tú te sientas allá y comienzas a anotar. Entonces, Eso es no no solamente la participante. observación. Pero cuando tú eres docente o cuando estás dentro de tu ejercicio profesional, tú vas viendo, tú vas anotando, tú llevas tu diario, llevas tu información, tu registro acá, tú vas haciendo tus anotaciones. Tú participas del grupo. Entonces, esa es la diferencia. Tú estás dentro del grupo, pero no eres parte de él. Pero que entendiste lo que Sí. yo estaba preguntando. Entonces, en la entrevista, eso con la observación participante y no participante. En la no participante yo no soy parte del grupo. En la participante sí soy. En la entrevista yo voy creando ese ambiente agradable, jocoso, de confianza, etcétera, para que la gente se sienta a todas sus anchas y pueda sentir que tú vienes aquí con carácter de investigación y no de investigación científica, y no eres enviado por algún ente en particular que lo que quiera es saber cuál es mi opinión para algún tipo de represalia. A mí me ha funcionado llevando el pique, el caramelito. Correcto. O sea, sentí que he sentido que con eso la gente así es más accesible, pero el resto. Correctamente. Tienen confianza. Eso no funciona. Entonces, estamos... Cuando Y de hecho, a mí me recomendaron que hiciera un grupo focal porque en un grupo Claro. focal la gente se siente menos Claro. intimidada. grupo focal. El grupo focal nos reunimos, traemos la galleta, traemos el café, compartimos y vamos hablando. Y esto se va grabando. Claro. En Colombia yo tuve la oportunidad de participar en un grupo focal, yo grabando y más otra persona profesional en el área que lo estaba haciendo, yo tomando fotos desde distintos ángulos y en un espacio así tipo parque, porque en Cartagena se presta mucho para eso, en esas casas antiguas donde habían esos parques no, como esa especie de plaza donde hay tipo círculo, que se ve mucho en las arquitectura europea, como una especie de jaula circular
pero que era donde la gente tomaba café, donde se reunía para pasar un rato y conversar. Entonces había ese espacio y comenzaron a conversar sobre el tema. Y por supuesto todo eso quedó grabado para tener evidencia de los aportes que hacía cada persona y después hacer el análisis de las entrevistas. Entonces, eso se da. Se compartía un café, agua, una galleta, y se conversaba, se interactuaba y lo disfrutaban las personas. Una conversación informal acerca de, aparentemente, pero que tenía una finalidad y un propósito muy particular. Y que tú ibas diciendo lo tuyo, tú ibas diciendo, haciendo tu apreciación, y el otro hacía toda su apreciación, y el otro, y cada uno iba, por supuesto estaba identificado. Juana, Petra, Pedro, Carlos, Lorenzo, Hermelinda, cada uno estaba identificado y cada uno tenía su momento para aportar su información. De esa forma se enteraba acerca de la realidad. Ahora, esa fue una estrategia, una técnica que utilizó el investigador para recopilar los datos. Pero adicional a ello, hizo la observación documental e hizo las entrevistas con ciertos artesanos de la zona, porque tenía que ver con un proceso cultural, un tipo de técnica que era como un patrimonio nacional. Orfebrería, un tipo de orfebrería, la filigrana, que es propio de ese sector y que tiene su componente ancestral, porque viene del pasado, de 3, 4 siglos anteriores. Y de hecho es muy usado en España. Exactamente. Y de España resulta que fueron los árabes quienes enseñaron a los españoles con esas invasiones, y todo eso hubo que documentarlo. Y yo como asesor, como consultor, tuve que asistir a ciertos foros, ciertas actividades donde ese elemento era característico y era importante. Entonces, eso se saca de ese focus group. Está la otra parte que tiene que ver con la interpretación de la información. Y en esta interpretación de la información hay que cumplir fases. Nosotros recogemos la información, pero también tenemos que categorizar, codificar, estructurar, triangular, interpretar y sintetizar. Hay que hacer toda esa serie de fases. Todas esas fases. Hay gente que lo obvia, pero si yo quiero rigurosidad científica, yo las cumplo. Porque yo he visto, ¿no?, que solamente, o sea, es más incidente el tema de la codificación y la triangulación, es lo que he visto. Entonces, correcto. Esto a mí me da, oye, tengo que hacer todo eso. Todo eso, ya vamos a ver en el próximo video.